Ok, amigo, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio en esta noche. Les agradecemos su presencia a un curso más que se va a dictar en esta noche. Le damos las gracias a maestro Víctor. Muchas gracias por apoyarnos, por sumarse a este proyecto. Hoy tenemos un tema muy interesante, es escenarios de riesgos y simulacros, a raíz de que estamos en la semana en el mes de protección civil aquí en México, así es como se le denominó. Bueno, pues ahora vamos a tener en esta semana temas relacionados con este asunto. Les recordamos que todos los cursos que nosotros dictamos aquí en Hermes Consultoría y Capacitación son de carácter gratuito, son para acercarlos a la población, para acercarles conocimientos y resolver dudas en algún momento que las llegaran a tener. Todos estos cursos quedan grabados, los pueden checar en nuestro canal de YouTube. Y en el chat les voy a estar mandando algunos mensajitos para que los vayan revisando, por favor, para mayor información o cualquier otra que requieran. Los atendemos en los grupos de WhatsApp. Ahí se va a mandar toda la información y se resuelven todas las dudas que requieran. Les recordamos que estos cursos son completamente gratuitos para todos ustedes, para toda la persona que se lo guste. Pero si en algún momento requieren alguna constancia o alguna documentación, bueno, nos mandan un mensajito ahí al grupo por privado y con todo gusto los atendemos. ¿Vale? Entonces, gracias, mi querido Víctor Sánchez, maestro, amigo. Muchas gracias por sumarte a este proyecto. Muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, pues, adelante, amigo. Gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ahí ya estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Raúl, ya se ve la presentación, ¿sí va? Ok. Sí, señor. Si la pone en pantalla completa, se aprecia mejor. Ahí ya la estamos viendo. Así es, nada más céntrala. Es que no sé qué le hice. Está ¿cómo la ve? ¿Nada más a la mitad o cómo la ve? Está a la mitad. A ver, permíteme, déjala, vuelvo a cargar. Sí, adelante. Bueno, mientras vamos a ver quién anda por aquí. Araceli, muy buenas noches. ¿Qué andas por aquí? Muy buenas noches, amiga. Russo, buenas noches. Wilson, Roberto, Richards, Freire. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Wagner Cal Mamani, desde Bolivia. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos desde Bolivia. Yadira Díaz, gracias. Buenas noches, compañeros. Kevin Pilgrim desde Guatemala. Muchas gracias, amigo. Qué bueno que se sumen a este proyecto, qué bueno que nos acompañen noche a noche cada que tenemos algún curso para todos ustedes, y nos da un tremendo gusto y nos sentimos muy honrados con su presencia. Y mire la abuela. Sobre todo que nos acompañen de varios países de Latinoamérica, eso es muy importante y muy bueno para que aprendamos unos de otros con los protocolos de actuación y todos los temas relacionados con protección civil en todos los países de Latinoamérica. Gracias, Renzo, desde Perú, muchas gracias. Desde Ciudad Madero, Javier Reyes, muchas gracias. Carlos Vime, desde Perú, muchas gracias. Emanuel Patiño, muchas gracias, desde Baja California. Canex, amigo, desde Acapulco, muchas gracias, bienvenidos. Araceli Ponce, desde Iztapaluca. Buenas noches, Lobo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Sergio Clavel, Ciudad de México, SAR México, gracias. Gracias, amigo, por acompañarnos en esta noche, muchas gracias. Les pedimos que por favor si pueden apagar sus micrófonos para que sea más... Ok, Raúl, ya estoy listo, ya la ven bien, ¿verdad? Así es, mi querido Víctor, así es, maestro. Gracias, dejamos adelante. Sí, muy bien, pues muchas gracias a todos. Vamos a iniciar con este pequeño curso. Esta vez vamos a presentar lo que es el curso de escenarios de riesgos simulacros. Ajá. Como bien dice Raúl,
Un tema importante, se viene nuevamente el macrosimulacro, o ahora llamado simulacro nacional, ¿no? Para el caso es lo mismo. Y pues empezamos con esta frase de Iván Pavlov, que nos dice: nunca pienses que lo sabes todo, por muy alto que te valores. Ten siempre el coraje de decirte a ti mismo: soy un ignorante, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para que podamos reaprender las cosas. Reaprender quiere decir volver a aprender lo que ya sabemos de cierta manera. Muchos de nosotros sabemos realizar simulacros, muchos de nosotros hemos hecho simulacros, pero siempre hay una forma distinta, una nueva forma de aprender, ¿no? Vamos a ver el tema nuevamente, escenarios de riesgos y simulacros. Como parte de la introducción, aquí tenemos que el instinto natural de conservación hace que las personas perciban como inseguros a los edificios y en la mayoría de los casos salgan corriendo tan pronto como sea posible, luego que una alerta o alarma es dada o que un fenómeno natural como un terremoto haya ocurrido. ¿Esto por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Por qué creemos que nos sentimos inseguros? ¿Por qué salimos corriendo inmediatamente después de un sismo? Bueno, pues ahí son preguntas que dejo ahí en su consideración. Continuando con la introducción, podemos ver que esto se debe con frecuencia a que con frecuencia se ha promovido técnicas de evacuación, elaboración de planes de evacuación, la realización de simulacros de evacuación como la solución ideal a una situación de riesgo, la cual no ha sido suficientemente bien analizada y puesta en perspectiva de otros riesgos que se generan con la evacuación. ¿Qué quiero decir con esto? Regularmente, si nos damos cuenta, lo que nos han enseñado es a que suena un alertamiento. Tenemos un sistema de alertamiento sísmico en la Ciudad de México. Ese sistema de alertamiento, lo que en los simulacros es muy bueno, es muy eficiente durante los sismos. Es uno de los mejores sistemas de alertamiento que existen en el mundo. Sin embargo, en los simulacros, los pasos a seguir que tenemos es: suena el alertamiento, salimos, llegamos al punto de reunión y regresamos a nuestro centro de trabajo. Esos son básicamente nuestros procedimientos de actuación o nuestros procedimientos de evacuación. Esto nos han enseñado, o esto hemos aprendido cotidianamente, regularmente. Esto es lo que hemos aprendido con los simulacros nacionales, cuando hacemos simulacros en las dependencias, instituciones. Aquí, lo que les decía hace un rato, hay que analizar un poquito esta situación. ¿Por qué? Pues digo, tenemos esa creencia que siempre hay que salir del edificio, que siempre hay que salir del inmueble, ¿no? A pesar de que estemos establecidos o a pesar de que estemos trabajando en un edificio con una estructura sísmico resistente, nos han enseñado que en el simulacro evacúan todos los edificios de Reforma, evacúan todos los edificios de Santa Fe, evacúan todos los edificios sin distinción alguna, ¿no? En el centro histórico, la plancha del centro histórico se llena en los macrosimulacros, en los simulacros nacionales, pero nadie nos dice por qué, ¿no? ¿Por qué sí debemos salir? ¿Por qué no debemos salir? ¿Por qué debemos de quedarnos en nuestro centro de trabajo? El 19 de septiembre del 2017, pues vimos ese fenómeno. Se genera una crisis después del sismo. Entonces, inmediatamente muchas personas, empresarios o los jefes, gerentes, dejan salir a su personal, dejan salir a la gente, retírense, se suspenden clases, se suspenden actividades y se crea un caos en las avenidas de la Ciudad de México. Este tipo de caos lo que ocasiona, pues es que los servicios de emergencia tarden un poco en llegar a los inmuebles donde sí existió afectación. Ajá.
siguiendo con esta introducción, decimos que ese instinto, tenemos un instinto de conservación. Ese instinto hace que las personas perciban como inseguros a los edificios. En la mayoría de los casos salgan corriendo tan pronto como les sea posible. Luego que una alerta o alarma es dada o que un fenómeno natural como un terremoto haya ocurrido. Eso es comprensible, ¿no? El miedo, el estrés que es algo que el ser humano tiene por naturaleza antropológica. Desde hace muchos años tenemos ese mecanismo que nos permite estar alerta y nos permite salvarnos de los peligros, ¿no? En aquellos tiempos el estrés permitía a nuestros antepasados pues, a percibir los peligros, como había animales peligrosos, se acercaban, nos llenábamos de estrés y eso nos permitía correr muy rápido, ¿no? Es algo muy antropológico, muy antropológico, muy viejo, ¿no? Un instinto. Esto se debe a que con frecuencia se han promovido técnicas de evacuación, elaboración de planes, es lo que habíamos comentado arriba, pero los sismos usualmente generan tipologías de daños que a la vista se pueden interpretar como muy graves, ¿no? Pero realmente no ponen en riesgo la estabilidad de las edificaciones y la seguridad de sus ocupantes. Han existido múltiples daños en Ciudad de México, eso es cierto, pero también regularmente después de un sismo se generan pequeñas fisuras que no corresponden a la estructura y que debemos de aprender a identificarlas. Debemos de saber cuándo sí existe un riesgo y cuándo no existe un riesgo. Ajá. Pero existen otras consecuencias que sí son graves y ponen en riesgo la estabilidad de las edificaciones y la seguridad de sus ocupantes. Por eso es importante aprender a identificarlas. Esto es muy importante, enseñar, practicar, aprender a identificar lo que sí pone en riesgo a la estructura, ¿no? Esta diapositiva pues, ejemplifica algunos de los riesgos, más bien de los daños que ponen en riesgo a la estructura, ¿no? La primera es por compresión, las columnas que se ven de esta forma. La segunda es por corte, si atraviesa diagonalmente la estructura. La siguiente es por adherencia y la otra es por flexión, por movimiento, ¿no? Tenemos que tener parámetros claros e información técnica suficiente para determinar el grado de riesgo de colapso de la infraestructura, Permite a los... no, lo leí mal, perdón, me regreso. Contar con parámetros claros e información técnica suficiente para determinar el grado de riesgo de colapso de la infraestructura permite a los gerentes, administradores o poseedores de los inmuebles tomar una mejor decisión sobre si debemos evacuar o sobre si nos debemos quedar dentro de nuestro edificio. Como ya les decía en la diapositiva anterior, este tipo de grietas en las estructuras pues son importantes. Esto nos determina que tiene que haber una evaluación de un personal especializado, ¿no? En ese momento que apreciamos daños como los que estamos viendo en las imágenes, ahí tenemos que sacar a la gente, tenemos que evacuar inmediatamente a todo el edificio, a los que no alcanzaron a salir en los 60 segundos del alertamiento, todas las personas debemos evacuarlas, ¿no? Pero esto es después de la evaluación de daños, de la evaluación rápida que debemos de aprender a hacer, donde existen algunos formatos que ha emitido algunas dependencias, como la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil, ahora de Gestión de Riesgo, que en conjunto se han dado una tarea de emitir un formato que se llama formato de evaluación posísmica, ¿no? Ese formato de evaluación posísmica, pues está elaborado precisamente para que gente con no tanto conocimiento técnico pueda realizar evaluaciones y determinar si requiere una evaluación especializada o si hasta ahí queda la revisión, ¿no? Pregunta. Ok. Otro tipo de fallas, otro tipo de daños que podemos apreciar después de los sismos es este tipo de grietas en cruz que atraviesan tabique, muros y atraviesan columnas, ¿no? Columnas de carga.
Aquí tenemos otros ejemplos. Después de los sismos, las columnas tienen esa pérdida de recubrimientos. Tienen estas columnas dobladas, las varillas se ven de esta forma. ¿Por qué? Por los pisos blandos, ¿no? Son columnas muy esbeltas que son un factor de riesgo cuando existe un sismo de gran magnitud, ¿no? Por todo el peso que se está cargando. Tenemos las fallas por compresión, las que vimos en un principio. Esta es una escuela. En las escuelas también es muy importante saber identificar para evacuar a todo el personal docente, todos los alumnos, pero con bases, ¿no? Con bases sólidas. ¿Qué pasó también en el sismo del 2017, el 19 de septiembre del 2017? ¿Qué es lo que pasó? Que el jefe de gobierno, Mancera, lanza un comunicado, y entonces en ese comunicado pues nos dice que todas las escuelas tendrían que estar evaluadas por un director responsable de obra y que tenían que tener un dictamen técnico firmado por un director responsable de obra. ¿Qué es lo que ocasiona? Pues primero que no había suficientes, o hasta la fecha no existen suficientes DRO, directores responsables de obra, para hacer este tipo de evaluaciones al mismo tiempo, y en toda la Ciudad de México, y en todas las escuelas, y en todos los inmuebles que sufrieron daños. Esto inmediatamente en la cabeza de los maestros, de los directores, pues dicen, pues yo no abro hasta que tenga un dictamen de un director responsable de obra. A pesar de que no se notaba ningún daño, a pesar de que no existía ni una pequeña fisura, a pesar de que no existía mínimo daño causado por el sismo. Se estandariza esta instrucción y se aplica por igual a todas las estructuras, a todas las escuelas principalmente, ¿no? Esto lo que provoca es que retrasa la vuelta a la normalidad, retrasa que los niños regresen a la escuela, retrasa que el trabajo de los maestros, y se vienen con ello muchas consecuencias, ¿no? Seguimos con este tipo de afectación. Nuevamente vemos daños en muros de carga, varillas expuestas, varillas dobladas, ¿no? Con pandeo. Vemos algunos daños en las traves. Aquí probablemente no hay en columnas, pero sí en las traves, ¿no? Tenemos varios daños en las traves. Ya otro tipo de daños más críticos son los colapsos, ¿no? Los colapsos que también tienen que ver con el uso del inmueble. Vemos en la parte izquierda que este inmueble estaba siendo utilizado para almacén, tenía demasiado peso, tenía demasiados costales, ¿no? En la parte derecha tenemos pisos blandos, los que les hablaba, columnas esbeltas que tienen un gran peso y por lo tanto tienden a colapsar ese tipo de edificios. Aquí tenemos otro ejemplo de colapsos. Colapsan algunos pisos debido a que en la parte izquierda, efecto de golpeteo, el pequeño edificio golpea al edificio más grande y causa daños al edificio mayor, mientras que el edificio pequeño no tuvo tantos daños, ¿no? Nuevamente, pues un colapso por plantas bajas flexibles, nuevamente columnas esbeltas, no son suficientes para soportar todo el peso y el comportamiento del edificio durante el movimiento del sismo, pues colapsa, ¿no? Ok. Otro tipo de daños, y tenemos que aclarar, tenemos que acentuar que todos los que ya manejamos el término gestión integral de riesgo, pues sabemos que trabajar un 80% en lo que es la prevención y un 20% en lo que es la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que antes de los sismos, antes de que impacte un sismo, podemos notar el daño que ya tienen las estructuras. Podemos ver varillas expuestas, podemos ver óxido, falta de mantenimiento en general. No impermeabilizamos. Todo este tipo de acciones previas a la llegada de un sismo generan que el grado de vulnerabilidad sea mayor, que cuando la amenaza impacte, la vulnerabilidad crezca y entonces el riesgo se materialice y se materialice también un desastre, ¿no?
Esto es importante también que lo conocemos. ¿Qué tiene que ver con los simulacros? Tiene que ver mucho, porque les decía, hay que trabajar durante la prevención. Antes de que llegue el impacto de las amenazas, tenemos que hacer todo el trabajo, la mayoría del trabajo. Ajá. Nuevamente seguimos viendo muros sin pintura. La pintura protege los muros. Seguimos viendo óxidos, seguimos viendo ya el deterioro de muros inaplanados. Entonces, todo esto va a ocasionar que haya filtración de agua, que los materiales se debiliten y van a venir los daños con el colapso. Otro factor importante que tiene que ver con los simulacros es la percepción del riesgo. La percepción de riesgo es otro factor determinante para la planificación de simulacros y ejercicios de evacuación. Frecuentemente los trabajadores y los usuarios de los inmuebles públicos son los primeros en presionar por salir cuando antes de la edificación. Esto se debe a que frecuentemente se han promovido esas técnicas de evacuación, insisto, la elaboración de esos planes de evacuación y la realización de esos simulacros de evacuación como esa solución ideal a esa situación de riesgo, principalmente ante los sismos. Decíamos que no ha sido lo suficiente bien analizada y puesta en perspectiva con otros riesgos. ¿Vale? Hablando de otro tipo de amenazas, como las inundaciones que se dan en hospitales, no queda otra posibilidad más que evacuar. Es una situación diferente, es un incidente muy distinto a los sismos. En algunas ocasiones estos fenómenos son de lenta aparición, es decir, las inundaciones pueden ser de manera súbita o pueden ser de forma lenta. Hay la posibilidad de realizar la evacuación de los pacientes, personal, equipos, mobiliario e insumos de manera controlada. Sin embargo, en estos casos, la decisión de la evacuación preventiva suele tener aún menos argumentos, como cuando sucede en un terremoto. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Es decir, no tenemos elementos en muchas ocasiones. No tenemos esos elementos que nos permita tomar una decisión sobre si evacuamos o no evacuamos. Tenemos el caso más reciente, el caso donde mueren 15 pacientes debido a una inundación en el hospital de Tula, en la clínica Hospital General de la zona número 5, ¿no? Del centro de Tula. Pero ¿qué podemos apreciar en esta diapositiva? ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? Tenemos una distancia, el hospital se encuentra a una distancia menor a 100 metros. Alrededor de 100 metros se encuentra ubicado este hospital del río de Tula. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en esta diapositiva y para qué nos sirve referente a los simulacros? Hacemos un macro simulacro, hacemos un simulacro nacional y entonces nos enfocamos al riesgo sísmico porque es uno de los principales riesgos de la Ciudad de México, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, no lo sé, pero aquí igual ya existe alguien en este grupo que pudiera decirme si alguna vez se hace un simulacro de inundación porque en este hospital, porque el principal riesgo aquí es ese, la inundación. Sabemos que antes de hacer un simulacro, lo primero que debemos tener es un análisis de riesgo-vulnerabilidad. Si no tenemos un análisis de riesgo-vulnerabilidad, no sabemos a qué riesgos, amenazas estamos expuestos, pues no va a servir de nada nuestro simulacro, ¿no? Vamos a hacer prácticamente nada más ahí el teatrito de salir corriendo, ponernos en el punto de reunión y regresar, ¿vale? Entonces, lo primerito es hacer nuestro análisis de riesgo, a qué estamos expuestos, a qué estamos expuestos, a qué tipo de amenazas, inundaciones, incendios, fuga de gas, explosión, etcétera, ¿no? Pero en este caso podemos analizar la imagen, podemos ver que las casas, las viviendas están casi junto al río. Es decir, no estamos respetando el derecho de vía que debe de tener ese río. El cauce, existe una ley de aguas nacionales, me parece que así se llama. Esta ley nos marca que realmente tampoco está muy bien que digamos, porque nos dice que son solo 5 metros o hasta 10 metros
de lineales para no construir, para tener un derecho de vía, ¿no? 10 metros también se me hacen muy insuficientes, pero también hay otra condicionante. Tenemos que tomar el antecedente histórico, hacer un análisis de riesgo, un antecedente histórico, en el ideal para no dejar construir cerca de cauces de ríos, ¿no? Obvio, digo, desafortunadamente conocemos que no es así, que la gente se asienta en todas las zonas, se asienta en cauces de ríos, invaden los cauces, y cuando hay lluvias, pues el río se desborda y pues toda esta gente sufre inundaciones. Pero lo más lamentable es poner un hospital cerca de zonas de alto riesgo, o escuelas, o inmuebles donde hay población con vulnerabilidad. Eso es muy lamentable, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a hacer? Hacer simulacros no se trata únicamente de salir corriendo. Hay muchas cosas que hacer previo a la manifestación del simulacro, ¿no? Seguimos analizando estas imágenes donde muchos de nosotros aquí sabemos que existe algo que se llama el Hospital Seguro. Ese programa de Hospital Seguro a nivel nacional, pues nos dice que un hospital debe de mantenerse, después del impacto de una amenaza, debe de mantenerse funcionando. A este hospital ya no es un hospital seguro, ¿no? Quien hizo el análisis, no sé si no identificó, no vio, no tuvo esa etapa de previsión, de ver con anterioridad lo que pudiese pasar, y el hospital se detona en un desastre, ¿no? Mueren mucha gente, evacúan este hospital y me imagino que hay muchos casos críticos debido a esta inundación, ¿no? Entonces, aquí también los invito a pensar, a analizar, y ahorita más adelante yo quiero pensar que va a haber una ronda ahí de preguntas, ¿no? Para poder aclarar algunas dudas, ¿no? Ok. Los simulacros forman parte de los programas internos de protección civil, eso también hay que considerarlo. Si no tenemos un programa interno, si no tenemos un plan de contingencia, ¿cómo es posible que podamos hacer un simulacro? El simulacro es la evaluación de esos planes de emergencia, de esos procedimientos. Tiene el propósito principal de probar la eficiencia de los planes de emergencia para crear y fomentar hábitos de respuesta, para que, con base en una organización, convierta a la población en protagonista consciente de su propia seguridad durante la presencia de una amenaza y coadyuve a minimizar estos riesgos. Hay que hacer primero conciencia, que es una de las fases muy importantes de la preparación, concientizar a las personas y hacerlos sabedores de que ellos son responsables de su propia seguridad. Por esa razón se quita o cambia el modelo de atención a emergencias, que es protección civil, porque ese modelo de protección civil pues nos lleva a que el gobierno o alguien más nos va a proteger bajo esa casita, ¿no? Bajo esa casita de protección civil, bajo ese triángulo, está la población y nos va a proteger. Ahora ya no es así, o tenemos que cambiar ese paradigma en el que ahora somos corresponsables de lo que nos pase. Tenemos cierta responsabilidad en asentarnos en zonas de mayor riesgo y también los gobiernos tienen una alta responsabilidad en permitir esos asentamientos, ¿no? Pero hay otros tipos de amenazas, como lo que acabamos de ver también en el Estado de México, en Tlalnepantla, ¿no? Deslizamientos de rocas, ¿no? Procesos en remoción de masa detonados por las lluvias. Hay muchas amenazas y hay muchos que analizar para poder hacer un simulacro. Pero pasemos al tema. Las generalidades de un simulacro. Vamos a ver que primero tenemos que hacer una definición, tenemos que saber qué es un simulacro. Debemos de tener o plantear un objetivo. ¿Qué quiero alcanzar? Quiero salir en 30 segundos, quiero llegar al punto de reunión y regresar a mi ubicación. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo que percibe el simulacro? Hay que clasificar a ese tipo a los simulacros en diferentes tipos.
Ajá. Y relacionarlos con nuestro programa interno de protección civil. Se supone que si ya tenemos un programa de protección civil, también debemos tener un análisis de riesgo. Tenemos que tener ya bien analizados a qué riesgos estamos expuestos, ¿no? Ok. En la definición empezamos y decimos, ¿qué es un simulacro? Es llevar a la práctica ese plan de emergencia. Es decir, dentro de los programas de protección civil ya tenemos establecidos procedimientos de actuación, cómo debemos actuar en cada una de las diferentes emergencias, ¿no? Las emergencias suscitadas por un sismo, las emergencias suscitadas por un incendio, por una fuga de gas, todo es diferente, todo va a ser diferente y con base en ello tenemos que empezar a hacer nuestros simulacros. Con estos ejercicios logramos entrenar y sensibilizar a la población para que en un caso real tomen la decisión correcta. Esta es otra de las cosas, ¿no? Los simulacros están hechos precisamente para que la gente tome conciencia y posteriormente ellos tomen su propia decisión, si evacúan o si no evacúan. Ajá. Dentro de las acciones preventivas, los simulacros constituyen un recurso básico para el adiestramiento adecuado de los grupos especializados y de quienes ocupan un inmueble, ya sea en forma permanente o temporal. Por ello, contribuye a mejorar la preparación de la población en su conjunto. Los simulacros pueden ser a nivel micro, pero también pueden ser a nivel macro. En ese nivel macro, donde en la Ciudad de México y en muchos otros estados de la República, pues se pone en práctica, se pone en evidencia o se pone en medición, en evaluación, el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia, la capacidad de respuesta que tienen los hospitales, la morgue o el INCEFO, la capacidad que se tiene para evaluaciones de daños, quién realiza esas evaluaciones de daños, qué área está encargada para la atención al público. Los macrosimulacros o los simulacros nacionales involucran una serie mayor de recursos y una mayor planeación, una mayor planificación, la cual debe tomarse en serio, debe ser tomada en serio y no debe de ser pues, tomada a la ligera donde los bomberos, las ambulancias o la policía se encuentra a una cuadra y suena el alertamiento y diga, pues yo tuve el tiempo de respuesta de 10 segundos. ¿Sabes que eso no es verdad, no? Los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia oscilan entre 20 a 40 minutos y aún hasta más, al menos en la Ciudad de México. Entonces, quien organiza simulacros, quien evalúa simulacros, quienes organizan este tipo de simulacros deben ser conscientes, tomarlo en serio y medir realmente tanto la capacidad de respuesta como el tiempo de respuesta, ¿no? de los servicios de emergencia. Dentro de los objetivos que tenemos que lograr, fomentar y formar hábitos de respuesta. Esto es uno de los principales objetivos, ¿no? Fomentar esos hábitos de respuesta que ayuden a mitigar la vulnerabilidad ante esos fenómenos perturbadores. Motivar es otro de los verbos que tenemos que usar a las personas para que lleven a cabo acciones de respuesta coordinada con organizaciones y eficiencia de manera que se conviertan en actores conscientes de la autoprotección. ¿A qué se refiere este párrafo? Pues que a veces hacemos simulacros y ni siquiera tenemos un número de emergencias pegado en nuestra escuela, en nuestra oficina, y pues ni siquiera sabemos a qué número llamar durante una emergencia, ¿no? Cuando llega la emergencia real, estamos corriendo sobre pásame el número de protección civil, pásame el número de bomberos, pásame el número del C5, no lo sé, ¿no? Tiene una serie de principios básicos. Un simulacro debe ser formulado o deben ser formulados por escrito para evitar modificaciones e improvisaciones. Debe de haber ese guión que nos diga los pasos y qué vamos a hacer. Contar con la aprobación de la autoridad del inmueble, es decir, debemos de involucrar a los gerentes, a los directores del inmueble. Ser difundidos, que es otro punto muy importante, ser difundidos en la población de nuestro inmueble. Asegurar el aprendizaje del contenido entre los brigadistas y practicar esos simulacros regularmente. En la Ciudad de México nos obliga la ley de gestión de riesgo, pues que debemos de evaluar, que debemos de efectuar como mínimo 3 simulacros al año, ¿no? Pero no por ello tenemos que quedarnos
con esos 3 simulacros. Podemos hacer 5, podemos hacer 6, podemos hacer 10, dependiendo el tipo de vulnerabilidad que tengamos, ¿no? El grado de riesgo que tengamos, porque les vuelvo a repetir, a reiterar, probablemente en un edificio de Reforma bien establecido, bien construido, un edificio de Santa Fe, probablemente el simulacro de sismo no tenga mucho caso, ¿no? Pero probablemente el incendio, la fuga de gas u otro tipo de amenazas sean más representativas en los simulacros, ¿sale? Sabemos, digo, esta parte teórica, muchos de nosotros ya lo sabemos, que son de diferentes tipos, pueden ser tanto de gabinete como de campo, ¿no? Sabemos que los simulacros de gabinete, pues son aquellos donde no se aplican recursos, donde no hay desplazamiento de recursos, donde los hacemos en una sala, un auditorio, una oficina, y planeamos ahí el simulacro. Designamos los roles, designamos las actividades, vemos una lista de recursos sobre qué sí tenemos una camilla, tenemos 2 botiquines, tenemos 10 extintores. Todo eso es un simulacro de gabinete, ¿no? El simulacro de campo ya es el desplante al campo, a hacerlo realmente, la ejecución de esas actividades que ya se planearon en el simulacro del gabinete. Por eso, siempre se debe de iniciar con este tipo de simulacros, los de gabinete. Este tipo de simulacros pueden ser con previo aviso, es decir, dar aviso a todos, comunicarlo, poner lonas, mandar correos electrónicos, mandar WhatsApp. Hay muchas técnicas de difundir estos tipos de avisos. O puede ser sin aviso, ¿no? Que regularmente en otros cursos menciono que muy pocos simulacros se han ejecutado sin aviso. Porque el gerente dice, no, puedes causar problemas, puedes haber una crisis nerviosa, la señora Juana puede gritar demasiado, y entonces ponen siempre estos imaginarios en su mente, y a veces hasta salen regañando al de Protección Civil, ¿no? ¿Por qué lo haces sin avisar? Tienes que avisar, ¿no? Pero tenemos que entender que son ejercicios que nos van a ayudar para una emergencia real. Ajá. Y también el alcance, los simulacros también pueden ser parciales o pueden ser integrales o totales, es decir, pueden practicarse en solo un nivel, pueden practicarse en solo tu inmueble, solo en tu cafetería, solo en tu restaurante, no lo sé, pero pueden ser parciales, ¿no? Pueden ser integrales, lo que digamos, o totales, evacuar todo el edificio, evacuar todo el centro comercial, que es una gran tarea de los centros comerciales, etcétera, ¿vale? ¿Quién organiza los simulacros? Pues tenemos aquí que partimos nuevamente de que existe un programa interno de protección civil. Dentro de ese programa interno de protección civil tenemos un acta constitutiva, formamos un comité interno y tenemos designaciones como el jefe del inmueble, tenemos designaciones como el jefe de piso y tenemos brigadistas regularmente de evacuación, regularmente de combate contra incendios, de prevención de incendios, de comunicación, de primeros auxilios. Ellos son los que tienen que organizar estos simulacros. ¿Por qué? Porque han tenido capacitación, porque son los que asumieron ese compromiso de ejecutar acciones de prevención de riesgos, de reducción de riesgos, perdón, de prevención de desastres. Ajá. Entonces, pero también debemos involucrar a los mandos, ¿no? A los directores, a los gerentes, etcétera. El marco jurídico, hablábamos de un marco jurídico igual. Sabemos que existe esa ley de gestión de riesgos y protección civil, una ley estatal o una ley local y varias normas. ¿Qué normas? Como la NOM 0002 de Secretaría del Trabajo, que tiene que ver con incendios, colocación de extintores, la norma, la de señalización, la 026, ¿no? Un sinfín de normas que tenemos que igual que conocer para esta elaboración de los simulacros. ¿Qué es un simulacro nuevamente? Pues es esa representación y ejecución de respuestas de protección que realiza un grupo de personas ante la presencia de una situación de emergencia ficticia. Aquí es donde debemos de hacer esos escenarios de riesgo que le llamamos, en él simulan diferentes escenarios, los más apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y preparar
una respuesta eficaz ante posibles situaciones. Todo lo que ya les comenté anteriormente, pues tiene que ver con estos escenarios. Les decía, los hospitales, aquí vemos un hospital en la extrema izquierda, vemos esa evacuación durante un macrosimulacro en un hospital de Gustavo Amadero. Y entonces vemos que sacan camillas, están los doctores, salen cartulinas, ¿no? Cirugía mujeres. Entonces ahí pues nada más habría que pensar, ¿no? Ya tenemos listas esas cartulinas, las vamos a hacer en el momento. ¿Cómo vamos a actuar? Aquí Esther levantó la mano, o nos esperamos al final, Raúl. Como usted guste, maestro. Si quiere A ver, ahorita pues vamos a dejar, les damos espacio. vamos a dejar unos minutitos a Esther que nos diga su punto de vista o su duda. Adelante, Esther. Gracias. Mi pregunta es, referente a lo que son hospitales, tienen su protocolo y es totalmente diferente a lo que se maneja dentro de la demás ciudadanía y dentro de los edificios. Se supone que es más difícil y más complejo por lo mismo, ya que hay pacientes que no se pueden sacar, no se pueden mover. En esa situación hay que ver, no sé, dónde hay que colocarlos o cómo se actuaría en ese sentido. Esther, completamente de acuerdo. Todos los hospitales tienen procedimientos, protocolos diferentes. Hablaba a un inicio que existe ese programa que se llama Hospital Seguro. En ese Hospital Seguro debe precisamente de planear estos simulacros, pero reitero, tenemos que actuar sobre la prevención. Es decir, en un hospital, todo parte de ese análisis de riesgo que vamos a identificar cuánto combustible tenemos, cuánto diésel tenemos, en qué área lo tenemos. En caso de un sismo, si hay derrames, tenemos un contenedor para ese derrame, tenemos planta de energía eléctrica, muchas situaciones, ¿no? Muchos detalles que tenemos que cuidar. Regularmente, los hospitales únicamente evacúan las zonas ambulatorias. No, nunca o muy pocas veces se evacúan las zonas de terapia intensiva. Reiterando que tenemos que actuar conforme a nuestros procedimientos y las acciones preventivas. En un hospital todo debe de estar sujeto, por ejemplo, las zonas de cirugías, las máquinas o herramientas que se utilizan para tomar rayos láser, todos los aditamentos o todo el inmobiliario que son los elementos no estructurales también deben de ser tomados en cuenta. Una de las características de los hospitales, como lo decía al principio, es que tienen que mantenerse funcionando. Y para eso, ¿cómo van a mantenerse funcionando? Pues su estructura tiene que ser evaluada. Si los expertos en estructuras determinan que necesita un reforzamiento de ese hospital, pues tienen que reforzarlo. Hablábamos de que solamente te vas a quedar adentro única y exclusivamente cuando tú identifiques que tu edificio es seguro. Los médicos tienen que tener ese temple y tienen que permanecer, y lo he visto, ya han permanecido en el hospital durante los sismos, durante las emergencias. Entonces, en las diapositivas anteriores vimos esa parte en la cual tenemos que la población que habita esos hospitales, que prácticamente vive ahí, porque ahí trabajan, pasan más tiempo ahí que en sus casas, pues deben de tener esa seguridad de que el edificio es resistente, hablando de los sismos, ¿no? Y para evitar los daños por los elementos no estructurales, pues tenemos que trabajar en toda esa parte de sujetar, establecer zonas de menor riesgo donde no podamos ser lastimados. Son procesos, el simulacro es el final de los planes de emergencia, entonces son procesos más de prevención, los simulacros también, que de actuación. Esther, no sé si va por ahí tu pregunta. Sí, es más o menos por ahí. Digamos, eso estamos hablando de referente a lo que son hospitales, pero estoy hablando, digamos, ahora de lo que son los reclusorios. Desgraciadamente me ha tocado ver, hay mucha inseguridad, no solamente puntos de reunión. Exactamente, los protocolos son muy diferentes dentro de lo que son los hospitales.
por ser alto riesgo no se presentan, no pueden salir, no pueden nada, y pues sí es más peligroso, aún todavía mayor. Eso también es correcto, ¿no? Cada edificio tiene sus particularidades. Los reclusorios, simplemente por la sobrepoblación que existe, pues realmente debe de manejar procedimientos muy diferentes, ¿no? Y exclusivos para ese tipo de inmuebles. Yo creo que también, por eso a veces, no sé, digo, voy a decir algo que tal vez no debía, pero a veces por eso se cobra, y se cobra bien por ejecutar simulacros o por hacer programas internos, porque debes de saber todo un sinfín de cosas, ¿no? Desafortunadamente, existen muchos lugares donde los simulacros le dicen al de recursos materiales, ¿no? Pues te vas a aventar el simulacro, hermano. No, pero pues yo, ¿por qué? Pues es que eres el de recursos materiales y tú eres el que le paga al tercer acreditado, o tú eres el que compra los extintores, entonces pues tú eres el bueno en protección civil, ¿no? Hay diferentes factores de vulnerabilidad que tiene que ver con la generación de riesgos, ¿no? Entonces, son muchos factores para ejecutar simulacros. En esta ocasión, pues vemos algo rápido de hora y media, tocando algunos puntos pues críticos para la ejecución del simulacro. Sergio, a ver brevemente para que podamos acabar la presentación. Tu comentario, Sergio. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Soy servidor Sergio Clavel. Como comentario, yo fui asesor de seguridad en el Centro Federal número 1 de Almoloya. Sí se tiene, igual que en todos los inmuebles, un reglamento y más en ese aspecto. En los reclusorios de alta seguridad está prohibido precisamente que el personal salga. Yo estuve al frente como asesor, vuelvo a repetir, y aparte, bueno, pues dando la capacitación sobre protección civil. A mí se me hacía raro porque nunca me dieron la oportunidad de hacer una evacuación total. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Pero nada más ellos tienen la oportunidad de salir al pasillo, o sea, fuera de su celda, ¿sí? Y con la máxima seguridad, ni siquiera seguridad interna, que es quien ahora sí que le brinda la seguridad al personal interno, no puede salir. Y los de seguridad externa, donde se ubica precisamente las áreas administrativas, los ministerios públicos, en fin, todo el personal o autoridades, ellos salen hacia el área de estacionamiento exclusivamente. No pueden salir por total fuera del centro penitenciario. Nada más era una aportación. Gracias. Claro que sí. Sí, claro que sí, Sergio. Muchas gracias. Digo, en estos cursos, una de las ventajas y la fortuna es que hay mucha gente que conoce mucho en diferentes áreas, en diferentes escenarios, ¿no? Hospitales, reclusorios, eso enriquece al final estos cursos, ¿no? Entonces, a ver, el último, nomás para que no diga, es esta persona que se llama PAP, P-A-A-P, Carex, y continuamos con la presentación. Hola, buenas tardes. Sí, no sé si me escuchan. Ok, buenas tardes. Mi recomendación es de que yo también estuve trabajando en capacitación, lo que es centros de lo que son este reclusorio, y aparte, bueno, en hospital y eso, muchas de las cosas que veo en común es, una, que no pueden hacer una evacuación inicial así de inmediato. Los mismos edificios tienen que ser diseñados precisamente para que tengan esas áreas en cuanto haya una evacuación, una zona segura, como nosotros, las otras empresas que tienen, ya sea en el estacionamiento, en alguna otra de las áreas que tienen algunas, ¿cómo se les dice? Se me fue la palabra. Bueno, tienen sus áreas de puntos de reunión. Desde el principio que están diseñando el edificio tienen que ver esos puntos y tienen que ver esas, debilidades, por decirlo, que tiene cada institución. Claro que sí. Sí, tienes mucha razón. Tenemos reglamentos de construcción, tenemos códigos de construcción en los cuales
pues nos clasifican el tipo de estructura. Las escuelas, por ejemplo, deben de ser ese tipo de estructuras firmes, los hospitales, ¿no? Y los reclusorios o cerezos, ¿no? Centros de readaptación, deben de ser construidos profesos para esa situación. Las escuelas, por ejemplo, una debilidad, algo que ha hecho crecer la vulnerabilidad, pues muchas veces son las escuelas que se ponen en viviendas, ¿no? Que no están hechas para esa función, para ese tipo de actividad, y después continúan haciendo pisos y pisos y pisos y va creciendo y la estructura no estaba diseñada para eso. Los reclusorios deberían tener esos códigos de construcción donde ya fuesen considerados los puntos de reunión, las zonas de menor riesgo, los equipos de prevención y combate de incendio, y debería ser seguro porque sabemos que no van a salir de ahí a evacuar en caso de un sismo, ¿no? Muchas gracias a todos. Vamos a continuar para que podamos acabar la presentación, ¿vale? Y pues tenemos etapas de estos simulacros, esa etapa de planeación, la etapa de preparación, evaluación y ejecución. Así es como yo la divido, así es como pongo las 4 etapas para planear un simulacro, ¿vale? Dentro de la planeación, tenemos 2 vertientes, los componentes del plan y toda la documentación. Los componentes del plan es donde donde hacemos la definición de los objetivos, identificamos quiénes van a participar, es decir, si es micro, es solo en un centro de trabajo pequeño, o si va a ser en todo un edificio, o si va a ser en un reclusorio, o si va a ser en un hospital. Tenemos que identificar quiénes van a participar, qué recursos, qué servicios de emergencia requerimos, etcétera, ¿no? Características de la localidad, tenemos que identificar lo que les decía también, si estamos cerca de cauces de río, pues inundaciones, si sabemos que hay inundaciones recurrentes, tenemos que tener planos y croquis, ¿no? Croquis internos para determinar esas rutas de evacuación, determinar zonas de menor riesgo, pero no solamente al interior, sino también zonas de menor riesgo al exterior, ¿no? Nos enfocamos únicamente ahorita en la Ciudad de México, pero también existen otras localidades, ¿no? Que están expuestas a tsunamis, ¿no? Que están expuestas a huracanes, que están expuestas a otro tipo de amenazas, ¿no? Aquí todo esto es general, son las generalidades de un simulacro, pero cada uno tenemos que irlo adecuando a nuestro ambiente, a nuestra localidad, a las características geográficas de nuestra región. Tenemos que empezar por ese ejercicio de gabinete, como les decía, crear una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es ese supuesto a lo que creemos que va a pasar, ¿no? A lo que creemos que nos vamos a enfrentar. Y desde ahí, si no elaboramos una buena hipótesis y decimos que nos va a impactar un sismo de 9.1 grados o 9.1, de magnitud 9.1, que viene en las costas de Guerrero, en Michoacán, pues vamos con esa magnitud, pues nos exponemos a que media ciudad pues colapse, ¿no? Entonces tenemos que tener hipótesis reales, ¿no? Hipótesis que realmente puedan impactar, que podamos hacer esos simulacros, ¿no? Tenemos que tener un guión, un paso a paso, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer en el segundo término, etcétera, ¿no? Y vamos a crear ese escenario, por ejemplo, en incendios. ¿Dónde se suscitó el incendio? Tenemos que decir que se suscitó ese incendio en la zona que sea más, que tenga una alta probabilidad de que ocurra ese incendio. Es decir, en la cocina, en el cuarto de máquinas, en el área del internet, de los servidores. Tenemos que especificar con base en la probabilidad dónde va a surgir ese incendio, ¿no? ¿Por qué va a surgir? Porque mi instalación no está bien diseñada, porque pusimos muchos conectores en un solo contacto, porque tenemos grasa en la campana del restaurante y no lo vamos a apagar con polvo químico seco, y no tenemos un equipo de detección de fuego o detección de gases, etcétera, ¿no? A partir de ahí creamos todos ese tipo de escenarios, pero todo va a depender a sus particularidades. Todo va a depender a dónde se encuentren ustedes, de dónde van a hacer ese simulacro. Los objetivos: evaluar la capacidad para la toma de decisiones del personal, de los organismos,
de preparativos y respuesta ante emergencia y desastres, de acuerdo a lo establecido en sus planes y procedimientos. Esto también volvemos a lo macro. Volvemos a decir que si ustedes trabajan en protección civil de su municipio, en la Secretaría de Protección Civil, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría de Salud, etcétera, tenemos que evaluar esa capacidad de todos nuestros respondedores o no, respondientes, ¿no? Saber si tienen toma de decisión, saber si van a saber actuar en caso de que se volque una pipa, ¿no? De que exista fuga de gasolina por una pipa, un derrame, perdón, de gasolina. Debemos de saber si tenemos esa capacidad de actuar, de llevar desde arena hasta equipos de extinción de fuego, espumas, etcétera, ¿no? Saber si realmente estamos preparados para esto. Validar el plan institucional de preparativos y respuesta a emergencia, o no, que nosotros llamamos programa de protección civil, ¿no? En cada una de sus organizaciones o sus dependencias. Probar mecanismos interinstitucionales de coordinación para la atención de situaciones de emergencia. Esto es muy importante. Si estamos en un centro escolar, por ejemplo, y la cisterna se nos contamina por la inundación y hubo aguas negras, salió drenaje, tenemos que tener esos teléfonos de instituciones que nos van a ayudar, como el sistema de aguas en Ciudad de México, ¿no? Servicios urbanos, para no triangular las solicitudes y hablarle y aventarle todo a protección civil, ¿no? Decir, protección civil, necesito que vengan a limpiar mi cisterna. Oye, no, protección civil no hace eso, ¿no? Hay instituciones, coordina protección civil, sí, lo vas a triangular a través de protección civil, de sus centros de atención a emergencias, de sus C5, C2, etcétera. Pero lo ideal es tener directorios específicos interinstitucional, los teléfonos de la supervisión y en su caso de un corporativo, los teléfonos también institucionales hasta del seguro. ¿Cómo activamos el seguro durante una emergencia, no? Y eso se debe de probar también en los simulacros. Hablarle a nuestro seguro, ver si nos cubriría esos daños que estamos simulando en los escenarios, etcétera. Capacitar a personas que tienen funciones en la toma de decisiones, es decir, a los directivos, lo que les decía, a los gerentes, también ellos deben de tomar esa capacitación. Para que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Esté homologado toda la respuesta a emergencias. Ajá. Les hablaba sobre los cuerpos de respuesta a emergencia, a todo lo que son tomadores de decisiones, los jefes, gerentes, administradores, brigadistas, tomar en cuenta los recursos humanos. Ajá. A cada uno de los participantes se les asigna un rol, que puede ser el mismo que desempeña en su sitio de trabajo o cualquier otro. Se debe proporcionar todas las características del personaje y la información básica para interpretarlo. Crear ese escenario de riesgo también involucra esa parte de quién va a ser el lesionado, ¿no? Cómo se va a hacer el traslado, el levantamiento, cómo se va a hacer la contención emocional, también es un punto importante. ¿Quién va a ser el actor que va a calmar a la señora o al señor que tenga una crisis nerviosa, ¿no? Todo ese rol, todos esos roles deben de ser asignados durante un simulacro, tomarlos en cuenta, ¿vale? Ajá. Ok. Características de la localidad. Tenemos que tomar en cuenta los antecedentes históricos, lo que les hablaba del hospital que se inundó en Tula. Tenemos que hacer esos simulacros enfocados a los antecedentes históricos. Si alguna vez se inundó, si alguna vez el río creció hasta donde creció esta vez, ¿por qué? También entra la ubicación en una ladera, en un cauce, en la zona del lago, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los grupos de edad. ¿Qué es tipo de la población? No va a ser lo mismo evacuar unas oficinas que todos salen por propio pie a evacuar una guardería, ¿no? Un asilo, no sé, un centro de atención especial, etcétera, ¿no? Características socioculturales de la región también es algo importante que debemos hacer
para la planeación de simulacros. Por ejemplo, en el Popocatépetl, cuando se organizaban simulacros o cuando tenían que hacer evacuaciones reales, pues la gente, los adultos mayores no se iban, simplemente decían, yo aquí me quedo, pase lo que pase, yo aquí he vivido siempre, nunca me ha pasado nada, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con la percepción de los riesgos y esas características socioculturales. Condición de la población. Ajá. Volvamos a, es similar a los grupos de edades. ¿Qué condición tienen, no? Si están limitados en su movilidad, ¿no? Si existe algún tipo de discapacidad, etcétera, ¿no? Los recursos. Tenemos que ver con qué recursos contamos, materiales, económicos, humanos y las redes de servicio, ¿no? Esto también es muy importante en la planeación de simulacro. Les comentaba al principio que no es nada más, suena la alerta, salimos al punto de reunión, pasan 2 segundos y regresamos a trabajar, ¿no? Todo esto es lo que se debe de hacer en los simulacros, ¿no? Servicios de salud, tenemos hospitales cerca, en caso de que haya un lesionado, lo trasladamos, no lo trasladamos. En los centros educativos es complicado, hay que haber ese plan. Le hablamos al papá, le hablamos a la mamá, tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Cómo le hacemos para identificar nuestros servicios de salud, ¿no? Condiciones de riesgo. ¿Qué condiciones de riesgo tenemos? Ya lo habíamos hablado. Cauces, barrancas, sismos, incendios, explosiones. Tenemos de elaborar esos informes sobre el manejo de desastres y tiene mucho que ver la percepción de riesgo, que ya les hablaba. Este es un ejemplo, planos y croquis, este es un ejemplo de los planos y croquis. Tenemos un radio de afectación en un supuesta derrame de gasolina. Este punto es allá por el Ajusco, donde continuamente volcaban las pipas con gasolina. Este simulacro se organizó en coordinación con Pemex hace ya unos añitos, cuando estaba yo trabajando ahí en la Secretaría de Protección Civil. Ponemos los puntos de afectación, de explosividad, ponemos el rango de evacuación, cuántas cuadras vamos a evacuar durante esa emergencia, que sería el mismo en un simulacro. ¿Cuántas viviendas particulares habitadas tenemos? ¿Cuánta población evacuada sería? Etcétera, ¿no? Ese análisis que tendremos que hacer en caso de que suceda una emergencia y posteriormente, tenemos que planear en un simulacro y posteriormente ejecutarla en una emergencia, ¿no? También aquí, continuando con este ejemplo, se determinan esas rutas de evacuación, ¿no? O esas zonas de menor riesgo. Y se pone en esa zona o área de observadores, ¿no? Pero aquí, si nos damos cuenta, tenemos una escuela muy cerca. Tenemos que considerar la evacuación de los niños, tenemos que considerar y tenemos que empatar los planes de emergencia con la escuela. Ajá. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Prácticamente esto es a grandes rasgos. Ese ejercicio de gabinete, ya hablábamos de él, que es esa reunión de coordinación para establecer el objetivo, hipótesis, diseño del escenario y se definen las funciones de cada integrante, ¿vale? Seguimos con estos componentes, la hipótesis, el guión y los escenarios. Hipótesis, ¿dónde estamos ubicados? ¿Por qué vamos a hacer un simulacro de sismo si estamos en zona de suelo firme? ¿Por qué vamos a hacer un simulacro de inundación? Pues, si aquí nunca se ha inundado, sabemos, investigamos que nunca ha habido una inundación en 10 años, en 30 años. Ajá. Nos metimos al atlas de riesgo y vimos que aquí no ha habido nunca una inundación. ¿Por qué debemos de hacer un simulacro de inundación? Ajá. ¿Qué magnitudes hemos tenido? Que eso es algo importante, ¿no? Ah, pues sí se ha inundado, pero se encharca nada más ahí la avenida, ¿no? O no, aquí se ha inundado hasta medio metro, 2 metros o 3 metros, ¿no? Todo esto es lo que se tiene que investigar. Las condiciones físicas del inmueble. Hay inmuebles que no podríamos quedarnos adentro, que realmente tenemos que no salir corriendo durante el movimiento, eso es un hecho. Eso es determinante. Hay más riesgo en salir corriendo cuando está temblando, pero sí tendríamos que salir inmediatamente después a que termine el movimiento. Y los que alcancen a salir previo al movimiento,
tienen que salir rápidamente de ese inmueble, porque si estudiamos las condiciones físicas, determinamos que la estructura tiene una alta vulnerabilidad ante los sismos, ¿no? Características de operación en el inmueble. Si tenemos gas, usamos, no sé, amoníaco, usamos cloro, estamos trabajando en un laboratorio, es lo mismo, ¿no? Mecanismos de prevención, mecanismos de preparación, cerrar válvulas, dependiendo qué procesos estamos llevando a cabo. En ese guión tenemos que ver ese hilo conductor del ejercicio, que sirve para describir la cronología, ¿no? ¿Cuánto nos vamos a durar en un simulacro? Pueden ser hasta 3 horas, pueden ser 30 minutos, si es pequeño, pero regularmente, ¿cuánto nos tardamos en un simulacro en sacar a la gente y regresar? A esa pregunta, quédensela. Establecer la secuencia de los mensajes, los tipos asignados para el desarrollo de cada actividad. Escenarios, ya hablamos de esa descripción completa de las características y de información específica. Perfil del evento, simulacro con hipótesis de fuga e incendio en ductos de Pemex, otro simulacro que se hizo en Azcapotzalco, 6 de agosto del 2013, en la calle de Vainilla. Avenida Canal de Chalco, Azcapotzalco, aquí en vez de Iztapalapa. Ok, seguimos con estos ejemplos de este radio de afectación. Tendría que ser a favor del viento. Los cortes de vialidades que se tienen que hacer para que igual no se complique esta área, esta zona, y un área de seguridad, y obvio establecer el comando de incidentes, que se habla mucho en Protección Civil de este comando de incidentes, en este lugar no funcionó ese comando de incidentes. El delegado quiso entrar hasta la cocina y se metió, le valió y entró hasta la zona de afectación, ¿no? Cosa que no pudo o no debería haber hecho. La descripción de escenario debe tener los siguientes aspectos. Ya hablamos de antecedentes históricos, características geopolíticas, ubicación geográfica, población objeto. Características económicas también es importante. Situación sanitaria, descripción de la estructura, servicios de salud, los recursos, a qué condiciones de riesgo estamos expuestos, especificando amenazas y vulnerabilidades. Informes y estudios específicos sobre el manejo de desastres en el país, las lecciones aprendidas. Ese es otro tipo de investigación que tenemos que hacer, ¿no? Hemos venido practicando un simulacro 10 años y 10 años lo hacemos de la misma forma. 10 años lo hacemos de las mismas características, ¿no? Etcétera. Documentación básica. Tenemos que tener ese análisis de riesgo. Tenemos que tener un plan de emergencia y algo también muy importante, tenemos que tener ese alertamiento. Si no tenemos alertamiento o alarma, que es algo también muy importante, ¿no? En caso de incendio, suena la alarma mediante una chicharra, la sonorización en todo el inmueble, dependiendo qué tipo de alarma tienen ustedes. Después viene la evaluación de daños y viene el proceso de recuperación. Preparación del simulacro, cuando evacuar es la última opción, ¿no? Tenemos que tener esas acciones de preparación, tener concientización, hablar con la gente, con las personas que va a evacuar. Si son niños, de igual manera hacerles saber que es un simulacro. Si son adultos mayores, lo mismo. Tenemos que ver qué recursos previos tenemos, hacer la prueba de nuestros equipos, suena el alertamiento, sirven los hidrantes. Tenemos que hacer esos censos y registros de la población y la difusión. Recursos, ¿qué recursos humanos tenemos? Desde unidades de protección civil, si debemos nombrar observadores, evaluadores, otro tipo de participantes. Recursos materiales, ¿qué equipos tenemos? Equipo de protección personal, equipos de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar con los demás? ¿Por un teléfono, por un grupo de WhatsApp? ¿Qué tipo de servicios tenemos? Hospitales, sanatorios, consultorios médicos. Si necesitamos una patrulla que haga el acordonamiento, o si vamos a tener una hipótesis y le vamos a hablar a los bomberos, que es una
respuesta especializada, ¿no? Tenemos que girarle un oficio a bomberos, avisarle que vamos a hacer un simulacro, al igual que a Protección Civil de las alcaldías o municipios, ¿no? Esto tiene que ver con la comunicación, con la difusión del simulacro. Ya hablamos de estos, que son observadores, etcétera. Y finalmente, tenemos que hacer una evaluación. Lo que no se evalúa nunca se va a mejorar, y si no vemos nuestras áreas de oportunidad o donde las regamos, como se dice vulgarmente, pues nunca lo vamos a mejorar. Y tampoco sirve de nada identificarlos y no ejecutar acciones al respecto. Si no tenemos alertamiento sísmico y no oímos el sistema de alerta sísmico del poste, para el siguiente año tampoco lo vamos a oír, ¿no? Entonces, si ya vimos que no tenemos un sistema de alerta o alarma, entonces compramos uno, lo probamos y para el siguiente simulacro lo ejecutamos, ¿no? Esos son solo unos ejemplos. Y en esta evaluación, ya hicimos la evaluación, tenemos que hacer la actualización de nuestros planes y procedimientos. Tenemos que llenar esa cédula de evaluación, guardarla, firmarla y tenerla como evidencia, al igual que fotos, evidencia documental, fotos. Hacemos esa reunión de evaluación y sacamos cada quien nuestro punto de vista de los participantes y tenemos que tener esa medición. Mejoramos, sacamos un 5, sacamos un 10, sacamos disminuyó nuestra calificación y eso nos lo tiene que dar esta cédula de evaluación, ¿no? Tenemos que convertirla a datos cuantitativos. Primero la sacamos en datos cualitativos, posteriormente la hacemos en datos cuantitativos y de ahí sacamos si tuvimos un 10, un 0 o un 5, ¿vale? Y con esto vamos concluyendo porque ya la hora termina. Y recordemos que cuando no existe una organización para emergencias, no se dispone de un plan de respuesta y el personal no está capacitado para responder a una emergencia, es poco útil desarrollar una simulación. Cuando esto sucede, es mejor poner en marcha un plan de capacitación y preparación, ¿vale? Y hasta aquí, les agradezco mucho haber estado. Aquí el moderador Raúl, no sé si les da oportunidad de hacer una ronda de preguntas o dudas, o si escribieron en el chat. Adelante. A ver, sí, adelante, compañeros, pueden enviar sus dudas o comentarios para que se los resuelva el instructor. Ahí ahorita les está poniendo sus datos de él y sus contactos para cualquier situación que requieran. Es correcto. Adelante, Es correcto. Nico. Aquí tengo los datos. Igual al principio me presentaba. Entonces, actualmente soy tercer acreditado, consultor, instructor, capacitador, en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Entonces, aquí apoyando igual siempre de manera voluntaria a Raúl y a algunas otras instituciones, pues aquí andamos siempre igual para difundir, con la finalidad de difundir el conocimiento, ¿no? Entonces, pues aquí creo que Esther nuevamente levanta la mano, no sé si es la única que veo, ¿va? Pero, y también Sergio, ahí tienen levantada la mano. Adelante, Entonces, compañeros. Adelante. Bueno, mi pregunta es, referente a lo que son hospitales o centros, donde se encuentran personas con discapacidad y todo este tipo de situación, por lógica, lo que es ay, se me fue. La evacuación es totalmente diferente. Ahí hay otro tipo de protocolos, ¿cómo se llevan y cuáles son? Mira, siempre va a haber otros tipos de protocolos, dependiendo, como bien hablamos de un punto importante dentro del desarrollo de programas internos de protección civil, viene un apartado que es la población. Tenemos que identificar cuánto tipo de población tenemos. Si tenemos 10, por ejemplo, a pesar de que haya una condición diferente, una condición de vulnerabilidad, pues no se vuelve tan complicado, ¿no? Pero el problema es cuando tenemos 50 alumnos, 50 personas con alguna condición especial o personas con discapacidad y tenemos 2 maestras o 3 maestras. Ahí es donde sí existe algún digamos, donde tenemos que pensar mejor nuestros procedimientos de evacuación. Específicamente es muy complicado decirte cuáles son, en el sentido de que cada programa interno de protección civil debe de ser hecho a la medida, debe de partir del análisis de riesgo
debe de partir de la descripción del inmueble, de la descripción de la población, para poder tomar decisiones y hacer y ejecutar planes de emergencia o planes de, primero de mitigación de riesgos y posteriormente de respuesta y de recuperación. Eso es. Y lo mismo para los sanatorios, lo mismo para los hospitales. Cada programa interno de protección civil debe de ser ejecutado a la medida de ese inmueble. ¿Cómo ves? Eso es lo que puedo yo comentarte. Adelante. Ok, Adelante, o sea, Sergio. Adelante, Esther. A ver, espera, adelante. Ay, gracias. O sea, mi pregunta, o mi duda es por esta situación. Hubo un tiempo que me dediqué precisamente a ver todo lo que es repliegue y evacuación. Cuando me mandan directamente ese tipo de zona, la verdad para mí se me hizo más complicado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ni de una ni de dos personas. Estamos hablando de aproximadamente como de 20 personas en el cual el edificio no está apto. No nada más estamos hablando de sillas de ruedas, sino muletas, personas totalmente con una discapacidad muy complicada. Entonces, por eso quería saber si tenían alguna forma o cómo llevarlo a cabo. Mira, lo primero ahí tenemos que, lo que te decía, primero tenemos que evaluar esa estructura. La discapacidad tiene que ver con la eliminación de barreras. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden valerse por sí mismos, las de silla de ruedas, los de muletas, pero todo tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento que se tiene en esos inmuebles. Yo comprendo la situación, comprendo lo que dices, Esther, porque desafortunadamente muchos de esos centros no cuentan con esa infraestructura adecuada para este tipo de personas, ¿no? Desafortunadamente aquí tiene que ver más con un factor probablemente de vulnerabilidad económica, donde no se puede contar con todos esos mecanismos, ¿no? Con algunas rampas, tanto eléctricas, con barras eléctricas que puedan transportar, no sé, espacios abiertos donde se concentre todo este tipo de población. Son diversos retos que se tiene uno que enfrentar en la elaboración de estos programas, efectivamente, Esther. Pero sí tendríamos que, a final también te aconsejaría investigar un poquito más sobre este tipo de poblaciones, cómo actúan, cómo piensan. En Ciudad de México tenemos una guía, bueno, no tenemos, emitió el gobierno una guía para evacuación de centros, no me acuerdo el nombre precisa, correcto, pero va enfocada a personas con discapacidad y va enfocada a los brigadistas que atienden personas con discapacidad. Esther. ¿Vale? Gracias. Gracias, Esther, muchas gracias. Y Raúl, ¿a quién le damos la palabra? ¿A alguien que no ha participado? Amada, adelante, Amada. Primero las damas. Amada. Hola, muchas gracias. Yo diría, pues, es que es algo como tan complejo, pero yo diría que la realidad supera la ficción, porque vamos a tener discapacitados de sordomudos, vamos a tener ciegos, vamos a tener personas con amputación sin prótesis, vamos a tener sillas de ruedas, vamos a tener diferentes ancianos, niños, y eso hay que sondearlo muy, muy bien. Es decir, un equipo que esté totalmente completo para asistir esa población diversa, pues le podría decir que eso es casi que imposible, dependiendo si hay poquitos y si hay bastantes quien ayuden, porque es que cuando vamos a la vida real, una inundación o un sismo o un tsunami, prácticamente nadie ayuda a nadie. Sino, pues los socorristas sí, desde que vengan de otra parte, pero casi siempre la pérdida es numerosa, incontable. Entonces si perdemos vida, las personas que escuchamos, que podemos correr, que podemos gritar, muchas cosas, y que sabemos algunas cosas por dónde nos guiamos y por dónde no. Se ve que muchos socorristas o muchos equipos
que están preparados para eso, se ven que pierden muchos elementos importantes. Entonces, es decir, cuando nosotros hacemos un diagnóstico y que no hay recursos o que está por medio muchas cosas que piensan que no son valiosas y que no importan, de hecho el sistema está muy complejo para hacer esa clase de actitudes, pero bueno, tenemos que concientizarnos todos de que de pronto ayudar a alguien costaría la vida de uno, pero hay que ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Amada. Sí, totalmente de acuerdo. Hay cosas que la realidad supera la ficción, efectivamente. Pero también creo que poner nuestro granito de arena y mejorar las situaciones poco a poco enriquece la realidad y enriquece la totalidad, ¿no? La sociedad en su conjunto. También creo que la utopía sirve porque las utopías nos ayudan a avanzar a pasos lentos, pero avanzamos, ¿no? Y la mejor forma de avanzar es sabiendo, conocer, ejecutar, y este tipo de escenarios o este tipo de grupos, de cursos, pues nos sirven precisamente para acercar el mucho o poco conocimiento a toda la gente que tiene interés de aprender, ¿no? Pero efectivamente concuerdo contigo, Amada. Muchas gracias. Perdón, te podría decir algo que, y me disculpa, que realmente viendo las desvalencias de algunos o lo que hace falta en unas partes nos fortalece a otros porque podemos implementar eso que hace falta en esa parte y que de pronto nosotros no lo tenemos, pero lo podemos, o lo tenemos, pero no es como tan bueno, entonces lo podemos mejorar y avanzar. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Adelante, ¿quién? Alicia. Lobo, Víctor, Hola. por ahí yo. A ver, adelante, échale, porque Alicia ya no contestó. Es que yo entré de último. Víctor, Lobo, buenas noches. Oye, mira, pues yo creo que, bueno, es un tema muy amplio. Yo creo que si aquí le seguimos, pues vas a tener mucho que contar, ¿verdad? Y es un programa muy extenso. Yo aquí, el único, bueno, acá para mí es muy interesante y yo creo que es ir haciendo conciencia, ¿verdad? De mejorar todos esos planes. Poco a poco, porque de la noche a la mañana no va a ser posible. Yo te hablo, yo vivo en la ciudad de San Luis Potosí y realmente San Luis Potosí no es una zona en donde haya tantos simulacros, donde se puedan llevar a cabo este tipo de simulacros como los que ustedes hacen allá en la Ciudad de México. Acá estamos en pañales, sí se hacen, pero se han hecho de un tiempo para acá. Entonces, claro, imagínate, si tú ya tienes un montón de experiencias, si tú ya tienes no sé, vas a una escuela y ya más o menos observas y ves cómo está toda la situación, imagínate acá, ¿no? Entonces, acá sí se batalla porque realmente a lo mejor los simulacros son más en empresas, más en empresas donde te pide la Secretaría de Trabajo, pues que hagas los simulacros o que te hagas, o que presentes un plan, ¿verdad?, de emergencias y que lo tengas ahí disponible. Pero en casos de escuela, en casos de lugares como centros para personas con una discapacidad, poco se ve acá. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer. Acá hay mucho trabajo que hacer, además de que, bueno, no es una zona, ahorita, pues hasta hace poquito dicen que tembló por acá, pero no es una zona donde haya un riesgo mayor como en el caso de ustedes, ¿no? Entonces, yo comprendo, ¿verdad?, que ustedes están en el ojo del volcán, en el ojo, entonces, que no saben cuándo les va a ocurrir, entonces ustedes sí tienen que estar muy preparados, todos debemos estar preparados, pero hay lugares y zonas en donde sí deben de estar completamente preparados, completamente, pues estar día con día mejorando cosas, evaluando, checando, pues que no se les vaya por ahí una, ¿no? Entonces, yo creo que eso va
de a poco ustedes van a tener que ir haciendo y mejorando muchas situaciones. Igual nosotros por acá, ¿verdad? La gente que hace todo este tipo de programas, pues hay que apoyarlos porque pues es muy factible, al final es la vida, ¿no? Es la vida de la gente, es la vida de los niños, de cualquier persona que es la que se pone en juego, ¿no? Entonces, bueno, yo te felicito, tienes un excelente manejo del tema y yo supongo que van una experiencia tremenda, ¿no? ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sí. adelante. No soy Alicia, soy Alicia. Alicia, ¿cómo has cambiado? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo has cambiado, Alicia? Sí, ¿verdad? Hace 4 meses, 5 meses ya cambié mucho, Víctor. Nos Un vimos abrazo, por ahí. Víctor, ya sabes, desde Sí. el horno más grande de México, desde Monclova. Víctor, para todos los presentes, Víctor fue maestro mío, es maestro mío en Continuum. Luego, un abrazo por esta iniciativa de este curso, la verdad, muy excelente, muy bueno. Independientemente que me hayas reprobado 5 veces de 4 materias, Víctor, un abrazo. Me quedó, más que nada la pregunta te la iba a hacer hace rato por lo de que están hablando de los reclusorios, de las penitenciarías. Hoy me hablaron del C4 porque que van a hacer un simulacro para el día 19. Aquí en Monclova, en el C4, hay celdas provisionales, pero no tienen áreas seguras, ni no están, las barras muy endebles, son de telas ciclónicas propiamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hacer en caso? Aquí no tenemos sismos, aquí son más que nada fenómenos hidrometeorológicos por calor, sequía y todo ese tipo de efectos, pero ahí sí les puede pegar un incendio, ¿sí? Porque hay mucha maleza alrededor del C4. Y la otra es cómo hacer un simulacro en una mina subterránea de carbón. Ya ves que últimamente hemos tenido muchos derrumbes acá en la área carbonífera. La gente no entiende. Mira, desafortunadamente no estamos preparados para hacer simulacros. Es la realidad. ¿Por qué razón? Porque seguimos siendo país reactivo y no preventivo. Y propiamente los simulacros son para eso, pero como bien dices tú, el simulacro es para tomarnos la foto y salir todos en bola, ¿no? Y que hicimos el simulacro, cumplimos con la autoridad y ya todos contentos, pero en realidad sí nos falta mucha cultura de simulacros. Estaba viendo yo unas guarderías ahora el fin de semana acá en la ciudad de Monclova, en donde no existen rampas, es más, en algunas es maternal y no tienen suficientes cunas para poder subir a los niños para poderlos sacar oportunamente. Entonces sí me interesó mucho el tema, la verdad, sí, independientemente de verte y felicitarte, como lo he hecho en otras ocasiones, Víctor, y luego extensivo también a Lobo por la iniciativa que tuvo. No sé si podrás compartirme las diapositivas para tenerlas, porque también es de acervo cultural y más que nada para compartirlo, porque yo tuve una discrepancia con mi comité local de ayuda mutua, al cual yo soy el vicepresidente. Digo, ¿cómo quieren hacer un simulacro si no saben lo que es un simulacro? ¿Sí? Si no saben lo que es un manejo de emergencias. Entonces, primero hay que saber lo que es un manejo de emergencia, lo que es un comando de incidentes para poder realizar un verdadero simulacro. Y andaban enojados porque quisieron entrar a las áreas de Pemex y no dejaron entrar, y pues son áreas estratégicas, ahí nadie va a poder entrar. ¿Sí? Correcto. Entonces, sí me gustaría obtener la guía para pues, difundir más. Sí supiste que tuve un congreso, yo hice un congreso aquí en la ciudad de gestión integral de riesgos, ¿verdad? Entonces, seguir difundiendo la cultura porque pues mi interés, como aparte de como tercer acreditado, tenemos una función social con la comunidad, de regresarle algo a la comunidad de lo mucho que nosotros cobramos y que sea aprendizaje y que sea sobre todo para beneficio de los mismos. Es cuanto, Víctor. Y un abrazo para ti, para Lobo. Te hablaré por teléfono para la constancia. Parece que ahora sí me das una constancia de acreditación, no una constancia de reprobación. No te creas. ¿Sí? Un abrazo, Víctor. Créeme, muy lucrativa de mucho aprendizaje esta sesión, la verdad, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Y soy José Roberto, para todos, no soy Alicia. Es de los que se practicó ya el cambio de sexo, ya de los que tuvieron mucho éxito, mire, ni parece que era Alicia. Pues muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Y te mando saludos, Alicia, sí te recuerda, sí se acuerda de ti.
Dice, yo ese varón yo lo conozco. Ya me la Dije, pues quité. acuérdate que fue con el que batallé mucho. No te creas. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, qué amable. Gracias. Adelante, Sergio Clavel, desde hace ratito tiene la manita levantada. ¿No, Sergio? Prab Carex, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, mi observación sería hacer un poquito de hincapié en lo que viene siendo la educación temprana, para no tener que tanto trabajar en la prevención y mitigación de desastres, sino hacer la educación de temprana edad, que viene siendo en las escuelas, en los hogares, para poder evitar que seamos parte de la vulnerabilidad, ¿no? Así es. Y otro de los puntos es de que hay capacitaciones. Yo estuve platicando hace tiempo con el ya fallecido Alfredo Escobedo, director de Protección Civil de acá de Baja California. Él había unos planes de trabajo para poder elaborarlos con las personas más vulnerables, ¿no? De que ellos mismos puedan valerse y ser de cierta forma educarlos para que ellos puedan por ejemplo, una evacuación, hacerlo sin tener depender de nadie, ¿no? Son alternativas que son desde, como les decía hace rato, desde la infraestructura, el diseño del inmueble, para que si las mismas autoridades hicieran un poquito más de, ¿cómo se le dice? Un poquito más de ponerles enfoque en el diseño y la infraestructura, para qué quieren hacer ese inmueble, entonces no tendríamos tanto que invertirle, sino nada más hacer el diseño y hacer el programa de protección civil. La gente no está acostumbrada, perdón por el fondo, pero voy en la calle. La gente no está acostumbrada a hacer los que son los simulacros, ya sea después de que pasa algo o que realmente hay una eventualidad, ¿no? Que marca la vida de alguien, y es cuando ya se empiezan a interesar sobre eso. Pero si educamos a los niños, a las amas de casa, a los que realmente son los que llevan la batuta, donde hay gente, e involucrar a todos, o sea, no nada más los que son los brigadistas, sino también a todo el personal. Estuve dando una capacitación en una empresa que es de puro personas de distintas capacidades, y créanme que no son tan indiferentes a ser autónomos, siempre y cuando se les preste o se les dé la posibilidad de tener los medios. Y los medios no cuestan tanto si el diseño desde el inicio está bien elaborado para lo que se tiene que hacer. El deber ser es eso, ¿no? Que desde el primer inicio de donde va a ser una construcción y donde se va a hacer una infraestructura, no sé, escuela, fábrica, etcétera, se haga un diseño bien elaborado, ¿no? Va de la mano desde los arquitectos, desde los ingenieros civiles, etcétera, ¿no? Ok. Gracias, Pap Carec. Adelante, Renzo García. Antes de que responda, les puse en pantalla esta guía porque hay una pregunta que ¿cuáles son los puntos que debemos de considerar en el formato de evaluación de simulacros? Híjole, son muchos también, porque todo va a depender de qué estamos haciendo simulacros, ¿no? Decía aquí Roberto, pues hablando de una mina, es complicadísimo, no vas a evaluar lo mismo que en una escuela, o hablando de Pemex, no vas a evaluar lo mismo que un reclusorio. Entonces, cada uno tenemos que ir formando nuestro simulacro de evaluación de simulacros de acuerdo a las características. Y esta guía precisamente nos da mucho conocimiento sobre simulacros y nos da bastantes formatos, aquí están, bastantes formatos en los cuales ustedes pueden ir eligiendo los ítems o las preguntas, lo que les vaya sirviendo, y formar su propio formato específico.
Ajá, entonces se los comparto. No sé aquí el buen Roberto cómo lo esté compartiendo, el Lobo, Raúl, perdón, el buen Raúl cómo lo esté compartiendo, si por aquí se pueda compartir o se lo mando a él y él se los hará llegar. Envíamelo, si quieres por correo, te envío mi correo, me envías la presentación y este documento para mandárselos a los grupos. Gracias. Ok, adelante Renzo García. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Les saludo desde Perú. Más bien, gracias por la charla, por refrescar muchos conocimientos. Y créanme, la situación y problemática es muy similar tanto por allá como por acá. Los conceptos, al fin y al cabo, el sentido común terminan siendo los mismos. Creo que cambia un poco en términos normativos y demás. Sí, un poco y mi experiencia que tengo con empresas, a veces cuando necesitamos hacer evacuaciones con personas con discapacidad y demás, a veces en oficinas o ello, cuando tenemos sordomudos o tenemos personas con problemas de visión, lo que hacemos a veces es que si su trabajo es oficina, en las computadoras a veces tenemos sistemas con vibratorio o con sonidos, lo cual ya se les ha enseñado y capacitado de que ante ciertas alarmas, ante ciertos tipos de vibración, se sabe que tienen que evacuar y hay personas designadas por área que son los que van a encargarse o a guiarle la evacuación a ellos. Ese es por un lado. Y dos, no sé cómo se da la realidad allá en lo que respecta simulacros para la comunidad. Acá sí la realidad en Perú es que la gente no suele hacerle caso a los simulacros, pero aquí va un match muy importante. Y a veces siempre lo repito por acá cuando hago ese tipo de charlas. Es cómo tenemos nuestros planes de emergencia, nuestros simulacros propios en casa. Y es justamente donde a veces cuando hacemos las charlas o cuando le enseñamos a la gente, al menos cuando capacito en empresas, es, oye, lo que haces acá en la empresa no es muy distinto a lo que debes tener en casa. Y normalmente, ya casi no muy frío, los mato con una pregunta. Tú estás en el trabajo 8 horas, 12 horas. Tienes un sismo fuerte estando tú acá en el trabajo. Tu señora está en el trabajo, tus hijos están en la universidad o en el colegio. ¿Tienen identificado un punto en donde todos se van a reunir o van a comenzar a desesperarse por llamarse? No sé si allá su red telefónica o redes celulares te aguanta un evento, termina colapsando como suele pasar acá, o tiene un número de emergencia de mensajería, que sí tenemos aquí, solamente el 10% de gente lo sabe, pero un poquito como que ahí la gente empieza a hacer match, ¿no? Oye, tiene un lugar donde se van a reunir, tiene una mochila de emergencia, tiene una caja de emergencia en casa, y como que ahí comienzan a relacionar y dicen, ok, sí, lo que me enseñan acá en el trabajo, sí, también lo necesito en la casa. Entonces, a veces eso sirve justamente para esto, ¿no? Para que le den un match entre uno y otro. Entonces, no sé si es que ustedes tienen ese tipo de información que se descarga. Acá, por ejemplo, tenemos al INDECI o al CENEPREC y hay ciertos documentos para elaborar planes de emergencia en casa, donde tienes tarjetas y cosas por el estilo, que ayuda tanto para que niños y padres puedan comunicarse o puedan tener la información cercana, ¿no? De repente los podía compartir también en el grupo de WhatsApp como para que les sirva a ustedes de match. No sé si cuentan con ustedes eso allá. Y de repente hacer esa sinergia con las personas entre casa, trabajo, casa, centro laboral, puedan hacerles entender qué tan importante es esto. Y como mencionó la compañera hace un rato, ¿no? Trabajar colegios, de padres, de los que están en casa y demás, para que esta cultura de seguridad pueda realmente ser útil, ¿no? Gracias. 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 Pues realmente la situación es similar, ¿eh? No creas que aquí digo, hay avances significativos, pero la situación es similar. Sí tenemos algo que se llama plan
Plan Familiar de Protección Civil, tenemos una serie de materiales que da el SENAPRED, que es similar al que mencionaste allá en Perú. Sí, vamos avanzando, lo mismo a mucha gente. Digo, en Ciudad de México sí la gente es muy participativa en el simulacro de sismos. Todos salen, suenan la alarma y todos salen, mínimo salen a la calle, ¿no? Pero en otro tipo de simulacros, otros escenarios, también tenemos, ahí hay muchas deficiencias, pero muchas gracias por tu comentario, muy enriquecedor, gracias. Así es, aquí hay un comentario de Jesús, Javier Reyes, déjame te lo leo. Dice, considero que debemos ampliar más nuestro criterio, no tener visión de túnel. Considero que ese es el resultado de los simulacros, para ver carencias y mejoras para estar preparados ante una eventualidad. Cada uno de nosotros tiene experiencia, unos parecidos, otros diferentes, y si todos nos unimos en conocimientos, haremos mejor trabajo a nivel nacional. Incluso como lo estamos viendo a nuestro alcance, es a nivel internacional. Si lo observamos bien, tenemos mucho más amplio nuestro panorama de aprendizaje. Y sí, es muy cierto lo que comenta. Gracias, Javier Reyes. A ver, ¿quién más? Víctor, muchas felicidades de parte de Clau, PC. Ana Mireya Cuellar, me encantó el tema. Gracias, Víctor, felicidades. Roberto. Gracias. A ver, aquí dice Pap. Bueno, ya lo comentó Pap. Bueno, sí, pues es muy interesante y es muy extenso el tema. En 2 horas, la verdad es que no se alcanza a ver mucho. Y próximamente, si lo dispone también el maestro, abundaremos en el tema, o extendemos o vamos a seguir coordinando estos temas. Adelante, Víctor, ¿algo más? No, pues yo creo que ya agradecer a todos, ya son 9:15, nos pasamos del tiempo y pues muchas gracias por seguir aquí, muchas gracias a todos. Pues aquí seguiríamos ahí apoyando al compañero en algunos otros temitas. Igual estoy a sus órdenes, ya puse por ahí mis datos y pues gracias nuevamente a todos y a todas. Ok, sí, gracias, Víctor. Bueno, pues queremos agradecerte a nombre de Hermes Consultoría y Capacitación a sumarte a este proyecto. Como les comento y siempre se los he dicho, esto es para acercar los conocimientos, para enseñar a la población en general cómo deben de actuar, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer. Y bueno, esa es una de las misiones de Hermes Consultoría y Capacitación. Gracias, Víctor, un placer, un gran tema, una buena exposición. Y bueno, compañeros, pues muchas gracias a todos ustedes. Recordando, ya les pusimos ahí los datos para que ingresen a los WhatsApp, al grupo, perdón, y ahí puedan ya disipar sus dudas. Ahí les vamos a subir la presentación y el documento que nos va a hacer llegar el licenciado Víctor. Y bueno, esperamos que nos sigan en el canal de YouTube, donde queda grabada esta sesión, y ahí la pueden seguir viendo para que la vean junto con los demás cursos que ya tenemos. Y si alguien requiere o solicita una constancia, bueno, pues nos puede enviar por privado y ya los atendemos con todo gusto. Gracias, Víctor, muy amable. Estamos en contacto. Gracias, compañeros. Vamos a estar ahorita 5 minutitos más aquí para lo que gusten y nos retiramos. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda, comentario, compañeros? Hola, Gracias, no, ay, qué pena. Yo te quería comentar algo. Adelante. Referente al tema. Pues una de las compañeras dijo que por allá no había pues como mucho sismo, pero la confianza uno es la que cuando uno confía mucho que las cosas no van a pasar, es donde pasan las calamidades tan extremas. Y pues nunca está de más en uno, como te dijera, de fomentar un poco esa cultura de